Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se hayan pasado un bonito 6 de enero y les hayan traído muchos juguetes los Reyes. Hoy vamos a estrenar una nueva sección en el canal. Para este primer video de esta nueva sección voy a analizar al personaje de Shifu en la película de Kung Fu Panda y analizaré si fue un buen o mal maestro para los discípulos que tuvo en esta saga. Estaré analizando diferentes películas, programas, series o caricaturas, y con que en esta aparezca un maestro, un alumno o una escuela o sistema educativo, pues será material importante para poder analizar. Así que hola, yo soy Alan, estás en la actividad de aprender y hoy vamos a analizar si Shifu realmente era un buen maestro. Comenzamos. Quise empezar esta sección de videos con el maestro de Po, Shifu, que aparece en las películas de Kung Fu Panda, porque siempre me pareció que era un mal maestro y que realmente no le enseñó nada a Po, pues Po parece que nació para practicar el Kung Fu. De hecho, pensaba que Wu-Wei era un buen maestro en comparación con Shifu. Sin embargo, después de analizarlo detalladamente, me doy cuenta de que Shifu realmente era un crack enseñando y Wu-Wei hizo un desastre en el universo de Kung Fu Panda. Como ya hay videos hablando de cómo Wu-Wei arruinó la vida de varios personajes de la franquicia de Kung Fu Panda, me dedicaré solamente a hablar de la manera en que Shifu enseñaba a sus discípulos. Para analizar qué tan buen maestro era Shifu, analizaré los siguientes puntos para tratar de ser lo más objetivo posible: el universo construido de Kung Fu Panda, el contexto de Shifu, su personalidad como maestro, su trayectoria como maestro y la orientación que utilizaba al enseñar. Empecemos analizando el universo en el que se desarrolla la historia de Kung Fu Panda. En este mundo podemos entender el desarrollo de los personajes de dos maneras diferentes. La primera es que estén sujetos a eventos predestinados y lo que está escrito para cada personaje no se puede cambiar. A lo largo de las películas se hace referencia a este hecho. Es decir, cada personaje ya tiene un destino marcado y por esta razón ni Tai Lung ni Tigresa podían ser el guerrero dragón no importa cuánto se esforzaran. Realmente no hay ningún problema con que el universo de Kung Fu Panda funcione de esta manera. Pero, a mi parecer, a pesar de que todos los personajes creen en el destino y pareciera que incluso el objetivo del protagonista es convencerse de que él es el elegido y el guerrero dragón, creo que el universo de Kung Fu Panda realmente no funciona así y uno puede construir su propio destino. Para afirmar que el universo de Kung Fu Panda no funciona a partir de profecías y destinos, me baso en el hecho de que si el destino de los personajes ya estuviera escrito, no serviría de nada entrenar para hacerse más fuertes, y de hecho no mejorarían durante el entrenamiento. Por ejemplo, aquellos personajes que están sujetos a estas leyes proféticas del elegido descubren su máxima capacidad mágicamente y se vuelven poderosos sin entrenamiento alguno. Un perfecto ejemplo para esto es Neo de Matrix, quien a pesar de que recibió entrenamiento o se le metieron datos, no sé, su máximo potencial vino cuando se dio cuenta de que él era el elegido. En el universo de Matrix vemos claramente que no importa qué hagas o cuánto entrenes, si te toca ser el elegido simplemente vas a ganar porque ya estás predestinado a eso. Justamente la premisa de Matrix era que las decisiones ya estaban tomadas y se tenían que dar cuenta por qué tomaron esa decisión. No se trata de decir qué tipo de historias son mejores, sino de cómo funciona el universo de Kung Fu Panda, ya que en este universo todos los personajes deben de entrenar para hacerse más fuertes y cualquiera puede ser derrotado en pelea. De hecho, en varias ocasiones Po ha podido ser vencido por diferentes oponentes, aun cuando se trata del guerrero dragón. Concluyo entonces esta primera idea porque a pesar de que todos los personajes de Kung Fu Panda creen en el destino, yo no creo que realmente sea esto lo que rige sus vidas. Y miren, es verdad que Po cuando pelea con Tai Lung le gana porque utiliza la llave dactilar Wuxi, pero también tenemos que analizar que durante toda la pelea Tai Lung estaba distraído porque quería el rollo del dragón. Durante toda la pelea vemos que Po está contra las cuerdas y de hecho en el momento en el que Tai Lung puede rematarlo, no lo hace porque está más preocupado por ver el rollo del dragón, pero en ese momento realmente tenía la oportunidad para ya acabarlo. Más allá de que Po ganara porque era el elegido o porque estaba en su destino, gana porque es un excelente estudiante, pero en otras condiciones donde la pelea fuera cuerpo a cuerpo, lo más seguro es que Po hubiera perdido. Lo anterior es importante porque entonces el trabajo de Shifu cobra relevancia.
Como dije al principio, antes creía que Shifu era un mal maestro, y eso era porque consideraba la premisa de que todos los personajes ya estaban destinados. Pensaba que Shifu no había entrenado a Po, ya que Po, desde su nacimiento, ya tenía todo el poder y solo tenía que despertarlo mágicamente. Así que eso le restaba méritos a Shifu, pues cualquiera que le hubiera dado unas palabras bonitas o un buen consejo pudo haber despertado ese poder escondido de Po, y Po no hubiera requerido tanto entrenamiento porque simplemente tenía que darse cuenta de que él era el guerrero dragón y aceptar su destino. Pero como dijimos, esto no funciona así en Kung Fu Panda. Po se hace fuerte porque realmente es un gran estudiante y porque tiene un excelente maestro. Tomando en cuenta entonces el contexto en el que enseña Shifu, hay que mencionar que él está preparando luchadores o artistas marciales a quienes van a intentar vencer e incluso hasta matar, por lo que se requiere una gran disciplina en su entrenamiento. Esto cobra también mucha relevancia para el siguiente punto, que es la personalidad que tiene Shifu como maestro. Shifu tiene un gran cambio de personalidad de ser alguien entusiasmado a amargado. Esto producto de que él tuvo un pésimo maestro como lo fue Wu-Wei, y a Shifu le termina afectando mucho la pérdida de su alumno estrella Tai Lung. Esto hace que se vuelva completamente apagado a la hora de enseñar Kung Fu. Un claro ejemplo es cuando le enseña a Tigresa. Shifu siempre tuvo una personalidad estricta y desesperada, y si bien no vemos la manera en que entrenó a los 5 furiosos, sabemos que a pesar de que ha perdido el entusiasmo de entrenar alumnos, esto no hace que se vuelva malo como sensei, ya que sus discípulos se vuelven leyendas y todo el mundo conoce a los 5 furiosos. Esto de hecho habla muy bien de Shifu como maestro, ya que a pesar de no poder superar su fracaso con Tai Lung, siguió preparando como todo un profesional a sus estudiantes. Cuando Shifu conoce a Po, parece ser un mal maestro al principio, ya que humilla a Po, le pone retos demasiado difíciles, no muestra interés en entrenarlo, no cree en él e incluso su objetivo es hacer que renuncie. Pero como dije antes, es importante saber el contexto de quienes está entrenando y para qué los está entrenando, ya que prácticamente Shifu está entrenando fuerza militar que sirve para defender su pequeña aldea. Entonces cobra sentido que tenga que tener esta personalidad dura y fuerte. Lo que le podemos reclamar a Shifu es que a pesar de realizar un buen trabajo con los 5 furiosos, él se da cuenta muy tarde de que su personalidad y sus emociones han sido transmitidas de mala manera a sus alumnos, pues a Tai Lung lo colocó en un pedestal demasiado alto y por el lado contrario a Tigresa no le demostró ninguna aceptación que de hecho ella tanto estaba buscando. Es tan mala esta percepción de cómo está influyendo emocionalmente a sus alumnos que cuando Tigresa decide ir a enfrentar sola a Tai Lung, de haber sucedido esto, el enfrentamiento entre Tigresa y Tai Lung, ella habría muerto y habría perdido a otra gran discípula por culpa de su inestabilidad emocional y su mala conciencia de cómo estas emociones están afectando a sus alumnos. Bueno, aunque también tenemos que aclarar que Wu-Wei le dejó un desastre, provocó muchísimos nudos en la historia y de la nada decide morirse. Como maestro, Shifu entrenó a puro monstruo en cuanto a Kung Fu se refiere. Para empezar, entrenó a Tai Lung y lo hizo una máquina de matar, capaz de salir de una prisión reforzada, derrotar a los 5 guerreros ese mismo día e incluso enfrentar al guerrero dragón. Uno puede pensar que Tai Lung tenía el Kung Fu desde chiquito, como se muestra en la película, pero esto lo explica muy bien el enfoque histórico-cultural, porque no es que Tai Lung estuviera programado para hacer Kung Fu, sino que la cultura en la que vivía Tai Lung es la que ayuda a que se desarrolle el tigrecito morado y lo empiece a formar para convertirse en ese gran luchador. Miren, Tai Lung y Shifu vivían prácticamente en un ambiente de Kung Fu durante todo el día, por lo que es normal que Tai Lung estuviera observando cómo entrenaba Shifu y después de ver cómo entrenaba, él quisiera imitar lo que su maestro hacía con los mismos objetos. Es así que vemos en la película cómo va mejorando por la orientación que le da Shifu. Aparte nos muestran que prácticamente le daba clases personalizadas todo el día. Eso es un claro ejemplo de lo que nos enseña Vygotsky. No es que nació con talento, sino que la cultura donde prácticamente respiraban Kung Fu se materializa en sus procesos psicológicos, dándole esta habilidad de ser un excelente artista marcial. Para rematar este punto, otro título al palmarés de una excelente trayectoria como maestro que tuvo Shifu fue haber entrenado al guerrero dragón Po, pero la verdad es que el tipo entrenó prácticamente a 3 guerreros dragón.
porque tanto Tigresa, Po como Tai Lung eran unas descomunales máquinas de pelea. Finalmente, en lo que respecta a las orientaciones, y entendiendo eso como la forma en que organizaba el aprendizaje Shifu para enseñar a sus alumnos, es muy buena. Si bien en la primera película vemos cómo los 5 furiosos al inicio ya entrenaban solos y no hay mucha intervención por parte de Shifu, hay que recordar que esto sucede con un Shifu ya amargado porque perdió a Tai Lung y que esos 5 guerreros ya estaban hechos. La práctica que tienen al principio de la película los 5 guerreros es más para mantenerse en forma que para tratar de mejorar y dar saltos grandes. Y en la película vemos el verdadero talento de Shifu para entrenar cuando enseña a Po. Hay que mencionar que Po realmente era un excelente estudiante, y como lo he mencionado antes, no quiere decir que nació ya como el guerrero dragón, sino que se convirtió. Para no hacerlo más largo, por ahora solo mencionaremos que era alguien que estudiaba todas las técnicas de manera teórica e histórica, ya que en varios momentos de la película vemos cómo conoce el nombre de las técnicas, sabe en qué consisten e incluso sabe qué personajes las usaban. De hecho, cuando observamos la escena en la que alcanza las galletas de mono, Po ya practicaba algunas acciones de Kung Fu, pero las utilizaba en otras actividades, no tanto en pelea. Esto se puede entender nuevamente desde el enfoque histórico-cultural, como la observación e imitación que hacía de sus ídolos que tanto veía. Como lo dije, Po lo aplicaba a su contexto de manera inmediata, y las necesidades que Po tenía por ser un panda era conseguir comida todo el tiempo o divertirse. Es por eso que cuando le piden que golpee un muñeco de entrenamiento falla, pues él nunca había utilizado esas acciones en una actividad diferente como batalla. Es decir, hasta ese punto, Po ya tiene mucho conocimiento de Kung Fu que ha desarrollado a lo largo de su vida, pero no lo sabe generalizar y no lo puede aplicar en otro contexto que no sea sus necesidades de obtener comida o divertirse. Aplica sus conocimientos para un momento inmediato, pero no utiliza los principios que ya conoce en una situación diferente. Si lo trasladamos a un contexto educativo, un ejemplo es cuando los niños aprenden a resolver problemas de matemáticas, por ejemplo de resta, cuando les ponen problemas del mercado, pero cuando les dicen que resuelvan un problema similar de resta en un contexto ahora de cuentas bancarias, de repente los niños ya no pueden, porque de igual manera no han generalizado esos principios para aplicarlos en un problema diferente. Justo la hazaña de Shifu es poder organizar los medios para poder realizar las acciones que ya hacía en otras actividades Po y poder emplearlas en la actividad de Kung Fu. Realmente Shifu no le enseña a pelear desde cero, pues como decía, él ya ocupaba muchas acciones de manera involuntaria del Kung Fu en otras actividades. Hay que recalcar esto, que lo hacía de manera involuntaria. Po tenía un amplio conocimiento teórico e histórico y una obsesión por el Kung Fu, pero nunca había tenido esta experiencia de practicarlo en batalla o practicarlo con un maestro. Lo que hace Shifu es increíble porque analiza la actividad de Kung Fu y se da cuenta de que él ya tiene acciones que se utilizan en el karate, pero él no tiene aún una necesidad de practicar Kung Fu ni una motivación tal cual. Shifu trabaja en crear esa necesidad, ese motivo y ese objetivo del Kung Fu, y que Po logre realizar la actividad de Kung Fu de manera voluntaria. Es así que utiliza como necesidad la inmensa hambre de Po y como motivo su gusto y deseo por obtener su alimento favorito, todo con el objetivo de fortalecerse y practicar Kung Fu. Vemos a Shifu que logra su cometido al lograr que la actividad de Po de practicar Kung Fu se vuelva voluntaria, pues poco a poco deja de practicar Kung Fu involuntariamente para obtener comida y lo ejecuta de manera voluntaria. El clímax de este proceso es cuando, al lograr obtener una pieza de su comida china favorita, decide ya no comerla. Ahí vemos completamente que Po ya practica Kung Fu de manera voluntaria. Por último, vemos un claro ejemplo de cómo Po interiorizó las acciones con las que entrenaba con Shifu en el momento en el que se imagina que el rollo del dragón es una galleta y así consigue escalar un muro para obtenerla. Es decir, Po ya no necesita el objeto material externo que en algún momento fueron las bolitas de arroz o las galletas para dirigir su actividad. Ahora puede tener la imagen mental de esos objetos y con eso motivarse para realizar las acciones necesarias, y justamente esta acción fue completamente voluntaria. Shifu tiene como debilidades su terquedad. Se aferra a ideas proféticas o impulsivas y tarda mucho en darse cuenta de que estas decisiones estuvieron mal. Sin embargo, es capaz de reponerse, y vaya que es un genio analizando lo que sus estudiantes necesitan, desglosando paso a paso las siguientes acciones que necesitan aprender, y en el universo en el que vive ha aportado mucho al mundo del Kung Fu, formando extraordinarios guerreros. Analizando todos los puntos que acabo de mencionar y sacando el promedio, yo le pondré de calificación un 9 como maestro, siendo su mayor debilidad su personalidad ansiosa, necia y desesperada.
Hasta aquí el video de la semana. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo con algún amigo que creas que le puede interesar y nos vemos en el siguiente video. Adiós.